Y hoy vamos a viajar a un Madrid muy especial, el de los años 20. Y les voy a contar una de esas historias que parecen de película. Estamos en ese Madrid de los viejos tranvías, los taxis de color negro en aquel entonces, el nacimiento de la Gran Vía, de la Puerta del Sol y, cómo no, los cafés literarios. En ese Madrid en el que el bisabuelo de Antonio escribía allá en aquella época unos poemas que han resultado ser un tesoro de la literatura española de vanguardia. Pero mejor que esta historia nos la cuenten sus protagonistas, porque están aquí Antonio, su nieto, y el profesor Andrew Anderson, doctor por la Universidad de Oxford y en la actualidad profesor de literatura española en la Universidad de Virginia, pero sobre todo uno de los mayores expertos en literatura de vanguardia y en la figura de Federico García Lorca. Buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a Buenos Días Madrid. Antonio, ¿quién te iba a decir a ti? Te veo rodeado de manuscritos, de cartas, de fotografías. ¿Cómo empieza todo? A ti de repente te dice una tía y una prima, ¿no? Mira estos textos. Sí, esto era una cosa que en la familia iba de generación en generación. Mi bisabuela era mi bisabuelo. Nieto no, porque sería un poco más mayor de lo que soy. Entonces siempre fue una idea que teníamos que había que ver los papeles del abuelo Prieto, que como eran, nos gustara a todos la literatura, nos gusta la poesía, ¿no? Y un buen día mi prima y yo empezamos a leerlos y vimos que eran muy actuales y que podían tener un valor más allá de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Porque él fue una figura aparentemente menor de aquella época, desapareció. Y bueno, ha sido un hallazgo que hemos conseguido entre todos traer a la vida de vuelta a un poeta 100 años después. 100 años después, que se dice pronto, ¿no? Y resulta que gracias al profesor Anderson hemos visto el verdadero valor que tenía en ese contexto y cómo ha sido la pieza que faltaba del puzzle de las vanguardias justo previo a la eclosión del 27, ¿no? De la generación del 27. Porque qué bonito, ¿no? Que tú, sin pretensión alguna, lo que haces es recopilar un poco los textos de tu bisabuelo, ahí el gran bisnieto, y de repente, cuando se lo entrega al profesor, profesor, ¿qué ve usted en estos poemas que dice esto es un gran tesoro? Sí, efectivamente, ¿no? Que, bueno, fue una gran sorpresa porque era un poeta casi inédito. Había publicado un puñado de poemas en periódicos y revistas, pero su gran obra, Alas, había quedado inédita. Y de repente vemos aquí cosas tan bonitas como sensatez y cordura. Borra esas palabras de tu léxico. ¿Has visto a alguien las alas de los sensatos y los cuerdos? Son 80 poemas, un poemario y una historia muy bonita. Porque, fíjense, bueno, cuéntala tú, Antonio, Bonita porque lo que le pasa a este hombre... Y triste a la vez porque él se presenta al Concurso Nacional de Literatura, ¿no? Lo vemos ahí, ¿no? En el año 24-25. Y bueno, evidentemente no ganó aquel año, ¿no? Y eso le generó a él unido a una tragedia que vio morir a su hijo casi delante de sus ojos, ¿no? Atropellado por un taxi. En aquella época no había casi coches en Madrid, o sea que ya tuvo que ser mala suerte, ¿no? Y aquello inició una deriva descendente y fue desapareciendo y acabó sus días como un mendigo en el parque de mendigos que había entonces en Madrid, que era una institución bastante vergonzosa de la época, ¿no? Pero eso lo hemos sabido ahora, gracias a este libro, gracias además de que hemos recuperado, hemos encontrado, pues gracias a un funcionario del Registro Civil de Madrid, cuál fue su final, ¿no? Y de qué murió y dónde murió, porque estaba desaparecido, de pronto desapareció del escenario, ¿no? Lleno de amargura por no haber podido publicar este poema que hoy, estos libros de poemas que hoy, 100 años después, son una realidad y cualquiera puede disfrutarlos. Se titula Alas, quizá todo un símbolo, ¿no? El reiniciar el vuelo después de tantos años. Todo un símbolo, ¿no? De la búsqueda de trascendencia, ¿no? De búsqueda de un más allá, ¿no? Profesor, y es difícil porque, claro, esto es como cuando va uno al arte contemporáneo a ver una exposición de arte. O entiendes mucho, o cuando tú ves un pelo pegado en un cuadro, en blanco, pues es difícil detectar si es arte. Cuando esto cae en sus manos, ¿cómo se detecta que hay literatura de la buena? No, realmente por la coherencia de los poemas, ¿no? Que evidentemente él tenía mucho que decir y a través de las imágenes, los símbolos, ¿no? Realmente, ¿no? Había llegado a escribir una poesía muy coherente. Y la lástima es que no llegó a publicar el libro en la época, ¿no? A mediados de los años 20, ¿no? Pero realmente
¿no? Después de leer mucha poesía española, ¿no? Realmente estos textos me impresionaron. Antonio, que te diga uno de los mayores expertos en Lorca, ¿cómo reaccionas tú en ese momento? Bueno, cuando vas sin también, pretensión alguna y de repente te dice, oye, a la pues tienes editorial aquí... La Palma, que fue la que editó el libro, ¿no? Que además poesía sabemos que es una lucha en España no fácil, ¿no? Porque son ediciones muy cortas y hay que trabajar más porque la poesía, ¿no? De cualquier ámbito, ¿no? Que la gente lea más poesía, creo que es importante en estos tiempos que corren, ¿no? Leer poesía. Y para mí es una sensación de decir, bueno, tengo aquí el poema original de Alas, por ejemplo, que da nombre al título, ¿no? Escrito por él. 100 años después, ¿no? Que esto esté aquí y que gracias a vosotros también podamos darle difusión y no solo a este poema y a mi bisabuelo, sino a toda esa época previa al 27, ¿no? Que son un montón de poetas, una veintena, ¿no, profesor? Que fueron rupturistas del todo, ¿no? Que dejaron de utilizar la rima, que empezaron a utilizar el verso a nivel tipográfico de una forma distinta, que rompieron completamente con la anterior, ¿no? Dejaron también de utilizar digamos, las palabras más cultas, traer un poquito, ¿no? El lenguaje del pueblo, el lenguaje llano a la poesía. Es la poesía, yo no soy entendido, soy aficionado, pero no entendido, pero es la poesía pura, yo creo que intenta llegar de lleno, ¿no? Al corazón del que lee, ¿no? Pues esto es una maravilla. Hay cartas de Vicente Huidobro también, a tu bisabuelo, hay poemas, es de esos libros que hay que leer. Y además la poesía, ¿necesitamos poesía, profesor, en este siglo XXI? Claro que sí, ¿no? Más que nada, ¿no? Hay que volver al libro y hay que saborear, ¿no? Los poemas, ¿no? Uno por uno, ¿no? Un poema cada día. Hay que volver al libro, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo me imagino que si tu bisabuelo está ahora mismo observándonos por un agujerito desde ahí arriba, qué cambio de ver cómo atropellan a su hijo, un taxi de la época, de los negros de aquel entonces, de quedar como un mendigo porque acabó perdiendo la cabeza, a de repente ver su libro publicado y además contándonos cosas del Madrid que nos gusta, del Madrid del siglo pasado. Gracias a los dos por haber acompañado en esta mañana un ratito a los espectadores de Buenos Días Madrid. Y hoy no se vayan, porque miren, hoy vamos a ser testigos del salto de gigante que hemos dado en lo que a quirófanos se refiere. Madre mía, si los padres de la medicina levantaran la cabeza.